Ahora sí, ¿me escuchan, chicos? ¿Me escuchan, chicas? Sí, profe. Ya, Sí, gracias. profe. Era una prueba bueno, antes que todo les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a esta clase. Lo segundo, como siempre les pregunto cómo han estado, cómo, digamos, familiarmente, personalmente, si están muy cansados. Bueno, somos la carrera de psicología, por lo tanto corresponde que uno siempre esté velando como por el bienestar de todos, digamos. Por lo tanto, si quiere alguno como comentar algo, tomarse el micrófono, por decirlo así, un par de minutos, dejo la invitación abierta, así que pueden comentar nomás. ¿No? Ya. Bueno, voy a continuar con lo que estábamos viendo la clase pasada. Varios elementos. La primera es que desde ayer, o sea, ayer subí las notas al aula virtual, digamos, porque las notas, digamos, estaban tenía que subirla al acta web, sin embargo, no estaban disponibles en el sistema, por lo tanto, sus notas ya estaban disponibles, como les había comentado, me había atrasado en subirlas, pero ya están disponibles para que las puedan ver. Y en esa lógica, mi idea es ver la próxima semana una recorrección de la prueba. Y ahí esto tiene que ver con que podamos conversar de ella, y particularmente porque me interesa que de todos los contenidos que estuvimos revisando, hayan algunos que ustedes sean capaces de manejar, ¿ya? Yo les diría que el concepto angular, digamos, como de procesos psicológicos, tiene que ver con uno, manejar lo que quiere decir el modelo sociohistórico y cómo es que los factores sociales, los factores culturales, influyen, digamos, en la conformación o en la estructuración de los procesos psicológicos. Sin duda que todo esto tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso, sin duda hay el funcionamiento del cerebro, pero no da lo mismo si somos estimulados cuando chicos o no, no da lo mismo el tipo de colegio en el cual estudiamos, no da lo mismo el tipo de familia en la cual nos relacionamos. Por lo tanto, sin duda lo social, la sociedad, por decirlo así, ya la cultura y la época histórica que nos está tocando vivir, van a jugar un rol importante respecto de la conformación de nuestros procesos psicológicos, ¿ya? Entonces ese es un aspecto, y el segundo tiene que ver con que, de acuerdo a lo que vimos para la primera prueba, el concepto de percepción es muy importante que ya comiencen a manejarlo porque es un concepto transversal a todas las asignaturas. Y la percepción, por lo tanto, como una interpretación ya digamos, de la información que viene desde el órgano de los sentidos y producido obviamente por el ambiente, es el fenómeno que sin duda la psicología tiende a considerar en su estudio como algo muy válido y como un factor muy preponderante para lo que es ya en este caso, el funcionamiento psicológico de las personas y finalmente el impacto en el comportamiento. Así que para que podamos hacerlo, pero como les comento, ya están las notas disponibles. Luego, mi objetivo hoy día tiene que ver con dos cosas. La primera tiene que ver con terminar de ver lo que es atención y concentración. Y lo segundo tiene que ver con que podamos comenzar a ver otra de las unidades que tenemos que mirar y es la que se conoce con el nombre de memoria. Por lo tanto, en esa lógica, vamos a retomar el concepto y, digamos, de lo que es este proceso psicológico, la definición que tiene que ver con esta dupla, digamos, atención y concentración. Como yo les comentaba, la clase anterior, la atención y la concentración no tan solo tienen que ver con temas que tengan que ver con las clases, ya con la materia que uno ve en el colegio,
sino que en toda una amplia gama de situaciones en las cuales nuestro comportamiento se despliega, la atención y la concentración participan. Si, por ejemplo, en este momento ustedes están descansando, por ejemplo, en sus camas, lo cual deseo y envidio profundamente, y escuchan esto, lo más probable es que ustedes no tan solo van a estar prestando atención ya a lo que yo puedo estar diciendo, sino que a lo mejor van a estar prestando atención a si están cansados o por ejemplo, si es que están como con algún estado emocional que puede estar como repercutiendo, influyendo. Entonces, el prestar atención involucra que uno dirige, por lo tanto, todos los procesos psicológicos, ya sea hacia estímulos externos como bien hacia estímulos internos. Entonces, bajo esa lógica, el dirigir ya es parte, en este caso, de lo que se conoce con el nombre de atención. En cambio, la concentración involucra que todo este proceso de dirección se concentra, se achica y por lo tanto selecciona hacia dónde nosotros vamos a guiar todos nuestros procesos psicológicos. ¿Ya? En esa lógica, el concentrar, ya el juntar, es que hace aún más específico, por lo tanto, el proceso atencional. Y cuando, por ejemplo, ustedes están estudiando para una prueba, efectivamente su nivel de concentración es mayor. Pero no obstante, si ustedes están jugando play, por ejemplo, están tocando guitarra, o incluso si es que están conversando con algún amigo o alguna amiga o algún compañero o alguna compañera, se van a dar cuenta que ustedes empiezan a seleccionar de todos los estímulos que hay en ese momento, empiezan a solamente a centrarse en esos estímulos que ustedes están en ese momento teniendo contacto. ¿Ya? Y vale la pena, antes de que empecemos a recordar nuevamente el tema del diagnóstico de déficit atencional con hiperactividad, que de una u otra forma existe una, digamos, como una linealidad, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que existe un curso lineal respecto de la atención y la concentración, en términos de que la información que viene desde fuera, desde el ambiente, es procesada internamente y, digamos, en esta lógica, seleccionado por la atención y la concentración, y lo que queda seleccionado queda finalmente en nuestra memoria o bien forma parte de nuestro aprendizaje y de las experiencias que nosotros podamos tener en la vida. ¿Ya? Sin embargo, esta linealidad puede verse interrumpida ya por otros factores que pueden influir en respecto a nuestra capacidad de atención y de concentración. Y esto tiene que ver con que si hay excesivo ruido, lo más probable es que nos va a costar prestar atención o estar concentrados, ya porque existe mucha estimulación. Ya, por otra parte, a veces los problemas personales también pueden influir en nuestra capacidad atencional y digamos, de concentración, y nuestra cabeza puede estar en otro lugar diferente al donde nuestro cuerpo está, si es que estamos teniendo algún problema familiar o algún problema de pareja, o incluso si es que están profundamente enamorados o enamoradas de alguien y son además correspondidas o correspondidos, lo más probable es que toda su atención y su concentración va a guiar todo el proceso psicológico y seleccionar todo aquello maravilloso que existe en la vida, ¿ya? Forma parte de nuestro como comportamiento y de la misma forma, por ejemplo, y por el contrario, cuando la gente está muy deprimida, cuando el nivel de desesperanza es muy alto, digamos, en su funcionamiento psicológico, la atención y la concentración tienden a focalizarse más en los aspectos negativos de la vida, a elaborar filosofías de vida negativa y se vive una vida mucho más, no sé si decir dolorosa, ya, pero sí aporta sin duda el sufrimiento que las personas puedan tener, ya. Las personas en general no se deprimen de un día para otro, sino que en general por la investigación lo que se muestra es una sumatoria de sufrimientos que las personas han ido acumulando durante la vida y por lo tanto en ese sufrimiento la gente inevitablemente se comienza a preguntar por qué pues, le están tocando como pasar como por todos esos problemas. Y bajo esa lógica, por lo tanto, la atención y la concentración se va a empezar a focalizar más en el dolor que en las experiencias positivas o agradables que puedan estar teniendo las personas, ¿ya? Luego, para ir
digamos, como ir calentando motores, era importante ver esto, ya, para que podamos seguir con lo que es el TDAH, el trastorno de déficit, digamos, o por déficit atencional con hiperactividad, ya, que es uno de los diagnósticos frecuentes en la población infanto-juvenil, ya, y esto es bien interesante porque el diagnóstico que tiene varios síntomas, no ha estado exento de polémicas, ya sea por el sobrediagnóstico, vale decir, cuando se diagnostica a un niño o una niña con déficit atencional, con hiperactividad, cuando en realidad a veces lo que le está pasando a ese muchacho o a esa muchacha es otra cosa. Y como yo les he comentado, la vida de un niño tiene, como en una vida de adultos, está influida por muchos factores. En el caso del niño, la escolaridad, el tipo de familia que tenga, los problemas de salud física que haya tenido y la relación, sin duda, con los compañeros, entre otros factores, por supuesto, van a influir en cómo el niño o la niña se va a ir construyendo, cómo se va a ir armando, y si en algún momento hay algún tipo de problema de todo esto que empieza a impactar afectivamente al niño o a la niña, hace que el chiquillo se empiece a desconcentrar y empiece a estar pendiente de otras cosas. Y esto es bien interesante porque en este sobrediagnóstico, como les comento, se invisibilizan estas cosas. Pero por otra parte también existe yo me atrevería a decir que la mayoría de la gente está en desacuerdo con que los niños tomen, en este caso, algunos medicamentos, como los que aparecen acá, y han habido movimientos que hablan de la medicalización, digamos, como de la infancia, ¿ya? Y lo que vamos a ir mirando como parte de las reflexiones tiene que ver con que sin duda que hay otros problemas que los niños pueden tener, pero nosotros como psicólogos no podemos estar en contra de los medicamentos básicamente porque no es nuestra formación y por lo tanto desconocemos mucho de cómo es que operan los medicamentos y por lo tanto nosotros podemos recomendar que la gente, y debemos, digamos, recomendar que vayan a psiquiatra, no podemos ponernos, porque no es nuestra especialidad, ¿sí? En términos clínicos. Yo no puedo decir a una persona que no vaya donde el gastroenterólogo, ya yo no puedo ponerme a eso, ya porque sé que de una u otra manera, pues, y por algo hay especialidades, se supone que es el psiquiatra o el neurólogo infantil el que finalmente debe tomar la decisión de si en este caso debe haber algún tipo de apoyo de medicamentos o no, ¿ya? Y bajo esa lógica, el Ministerio de Salud elaboró una guía para lo que es el déficit atencional con hiperactividad y donde lo que se debe hacer primero son abordajes psicológicos y abordajes sociales. Porque a veces hay muchas veces problemas económicos por los cuales las familias están pasando y eso está alterando obviamente la dinámica familiar y por lo tanto allí, por más que medicamentos se puedan entregar al niño, uno no está atacando el problema base que tiene que ver con los problemas que puede tener esa familia. Y por lo tanto el rol de un trabajador social va a ser fundamental. Pero también por otra parte, en el rol del psicólogo es que efectivamente uno debe visualizar todas estas causas que pueden estar provocando la desatención y la hiperactividad en los chiquillos, ¿ya? Eh, Sin duda que hay que tener, digamos, como no voy a hablar de sentido común, porque a veces el sentido común no es el más común de los sentidos, pero sin duda hay que distinguir de cuando hay niños que son inquietos porque es parte de que tengan energía versus de la hiperactividad, porque allí el sinónimo en este diagnóstico de hiperactividad tiene que ver con impulsividad y por lo tanto los chiquillos, independiente de que haya niños que se suban a los árboles, ¿ya? Si lo que empieza a ocurrir tiene que ver con que hay chiquillos que se arrancan de la sala de clase, cruzan corriendo las calles sin mirar a ambos lados, el niño cuando experimenta frustración, arrasa con todo lo que hay a su alrededor,
y se le pone el pelo amarillo como Goku en fase 2 porque no le va a crecer el pelo para la fase 3, pero al menos va a experimentar furia. Entonces, y el tema está en que las investigaciones han mostrado de que todos tenemos algún grado de impulsividad y tenemos que aprender a manejarla. Si lo que ocurre es que si no la hemos manejado, cuando seamos adolescentes y consumamos o consuman drogas, sean legales o ilegales, ya aquellos que son más impulsivos van a tener más dificultades para detener el consumo y por lo tanto se puede transformar en un consumo problemático. ¿Ya? Y ahí podríamos hablar de abuso de drogas. ¿Sí? En general hay otros que por el contrario su impulsividad está más manejada y si ya están ebrios dejan de tomar. Hay otros que no, hay otros que siguen. Y hay otros que pueden seguir fumando marihuana, otros pueden seguir consumiendo coca a pesar de que por ejemplo, en el caso de la coca, ya son las 8 de la mañana y hay que ir a acostarse, hay que ir a dormirse, pero hay algunos que tienen la experiencia, o al menos han visto gente, de que, como se dice en las jergas, se lanzan y por lo tanto pueden estar hasta el día domingo, desde el viernes hasta el día domingo y consumiendo harta coca. ¿Ya? Entonces, hay gente que es más impulsiva y esto tiene que ser tratado desde antes. Y no es algo que yo esté inventando, sino que en realidad todo esto tiene que ver con toda la información mundial y por décadas que ha ido mostrando que la impulsividad correlaciona muy positivamente con el abuso de drogas. Vale decir de que si hay gente que es muy impulsiva, la probabilidad de que desarrolle adicciones, ¿ya? Y un consumo problemático. No estoy diciendo un consumo responsable o un consumo recreacional, no, un consumo problemático. Va muy de la mano con impulsividad. Ya como que históricamente se han venido en este caso como que aparecen que uno los ve como juntos, ¿ya? Entonces, bajo esa lógica, ya el diagnóstico tiene que ser visto de forma temprana, ya más allá de que los chiquillos se saquen buenas notas o se saquen malas notas, que en la mayoría se sacan hartas malas notas, y esto tiene que ver con que los chiquillos no se pueden mantener más de 5 minutos leyendo un cuaderno o haciendo ejercicios de matemática, menos leerse un libro, ¿ya? Y por lo tanto, en esa lógica, el rendimiento de las notas es muy irregular, ¿ya? A veces se pueden sacar un 6 y otras veces se pueden sacar un 3. Llama mucho la atención en estos muchachos o estas chiquillas con este diagnóstico que el, en artes visuales tienen rojos, cuando en realidad, por lo menos de mi experiencia, aunque uno dibuje feo, a uno le ponen buena nota igual si el objetivo es hacer la actividad. Ocurre que los chiquillos a veces muy desatentos no llevan los materiales o a veces no terminan la actividad porque están conversando, están pasándolo bien en la sala de clase, ¿ya? Entonces, en esa lógica, sin duda que la desatención genera ese tipo de dificultades académicas, pero también puede generar dificultades a nivel familiar porque los papás a veces tienen la idea de que el niño y su hijo he llevado su idea, ¿ya? Y que por eso no escucha ya cuando se le habla, pero en realidad esto tiene que ver con que la desatención hace que de una u otra forma no, no retenga la información, porque como yo le explicaba hace un ratito en el dibujo, si la persona anda más desatenta, todo esto no va a quedar registrado en la memoria, no va a quedar como experiencia, y por lo tanto hay montos mínimos de atención que tenemos que tener como para, en este caso, la información que captada, digamos, en nuestra memoria, pero en estos muchachos, como dirían nuestros abuelitos o nuestras abuelitas, las cosas entran por aquí y salen por allá. ¿Ya? Luego, lo que yo le muestro acá tiene que ver con el test de Conners, ya el cuestionario de Conners, que es un instrumento que se utiliza para la medición, digamos, de la desatención. Ojo acá con que obviamente ustedes no están todavía en la mención clínica, ya eventualmente si la quieren seguir. Ocurre que este cuestionario no es para establecer diagnósticos, sino que es para entregar sospechas respecto de que uno dice, oye, ¿sabes qué? Este muchacho es probable que tenga déficit atencional y con hiperactividad, ¿ya?
Y tiene que ver con que uno va viendo cada una de las afirmaciones y uno va contestando, por ejemplo, ¿tiene excesiva inquietud motora? Nada, poco, bastante, mucho. Y hay chiquillos que tienen realmente mucha inquietud, actividad motora. Y no tiene que ver con que sean inquietos como cualquier niño, sino que como uno diría, en la jerga del sentido común, anda como hiperventilado. Hoy día, como yo les decía, y que lo vamos a ver en la unidad también de emoción y motivación, la impulsividad es vista como un producto de una desregulación emocional, como que algo a las personas les pasa previo a la impulsividad, que puede ser rabia, que puede ser pena por alguna situación, y si no se logra manejar ese estado emocional, se puede transformar en impulsividad. ¿Ya? Es como de una de las explicaciones que durante la última década, yo me atrevería a decir casi 2 décadas, ha ido como sugiriendo todo el tipo de, en este caso, de trabajo que hay que hacer, por ejemplo, en desatención y en impulsividad, y una de ellas tiene que ver con ir mirando cómo emocionalmente los niños y las niñas lo están pasando, ¿ya? Luego, si por ejemplo digo, a ver, molesta frecuentemente a otros niños, nada, poco, bastante, mucho, y habíamos algunos que éramos buenos para conversar en la sala de clases y hay otros que no. Pero hay otros que más que conversan en clase, tiran la talla en clase constantemente, lo echan de la sala. Y esto es bien interesante porque uno tenía compañeros en el colegio que a veces claro, parte de la adolescencia involucra también tratar de construir la identidad que uno tiene en base a mi relación con los otros, ya y con mi relación con mis compañeros. Entonces, en esa lógica, si yo soy como chistoso y logro burlarme de algunos profesores y sacar carcajadas, probablemente mi construcción de identidad va a estar muy vinculado, digamos, digamos, a la talla, digamos, como a las humoradas. ¿Ya? Pero a veces hay algunos chiquillos que, producto de la impulsividad, a veces no lograban como frenarse y por lo tanto esto terminaba a veces en suspensión, digamos como de un día, de 3 días, hasta que comenzara de una u otra manera a cambiar, ¿ya? Entonces, claro, este cuestionario nos entrega sospechas, nos dice, oye, ¿qué es lo que podría estar pasando? ¿Ya? Pero obviamente hay que hacer una adecuada, digamos, evaluación, tanto clínica como también en algunos casos con el consumo de medicamentos. Y esto tiene que ver con que los muchachos muy impulsivos en general empiezan a ver impactado su entorno social porque la gente se empieza a alejar. ¿Esto qué quiere decir? Que no lo empiezan a no invitar a los cumpleaños, no lo invitan a paseos porque es muy arriesgado llevarlo. Ya le puede pasar un accidente en cualquier momento. Eh, um, por otra parte, muchas veces hay chiquillos, como yo les decía, que están pasando por situaciones afectivamente importantes, desde que se separaron los papás, producto de violencia entre ellos, o el fallecimiento de la abuelita que la cuidaba, y a veces el niño anda impulsivamente funcionando, pero tiene que ver con que anda con mucha pena. Y esto no tiene que ver con que nuevamente hay que adormecer la pena, hay que bajarla con el medicamento. No, sino que a veces el nivel pena en algunos niños es muy alto como para que ellos puedan manejarlo. El niño sin duda puede aprender. Lo que pasa es que a veces la pena es muy excesiva. Y donde uno lo nota cuando, por ejemplo, los niños dejan de jugar. Eh, eh, el- eh, Todos cuando éramos niños queríamos jugar con algo. Ya daba lo mismo si era el peluche de Pepa, jugar a la pelota, lo que sea. Cuando uno es niño uno ve un juguete y uno se ve tentado. Pero a veces en algunos muchachos y algunas muchachas el nivel de pena es tan grande que ni siquiera se ven motivados a jugar. Y empiezan a tener pesadillas y como que la angustia hace que en algunos casos pierdan el control del esfínter y se empiezan a orinar de nuevo o se empiezan a hacer caca de nuevo en los pantalones. Entonces, hay síntomas súper fuertes y por lo tanto los medicamentos ayudan mucho a que el niño empiece como a sentirse mejor de nuevo, ¿ya? El Ritalin siempre es más dado para temas de impulsividad, Aradix es más dado para temas de concentración. De hecho, los psiquiatras muchas veces el Aradix no lo dan todo el año, sino que lo dan durante el periodo escolar y eso es como de marzo a diciembre y de lunes a viernes.
el fin de semana el niño no debe consumir el medicamento y son súper tajantes con eso. ¿Ya? Se supone que el medicamento, por lo tanto, tiene que estar un determinado periodo de tiempo y después hay que retirarlo porque se supone que la psicoterapia y la atención psicológica ya deberían haber generado los cambios suficientes como para que el muchacho deje de tomar los medicamentos. ¿Ya? Así como al menos se opera y cómo se trabaja con este diagnóstico y con los psiquiatras. ¿Ya? Luego, tratamiento psicológico. Pues. Un poco lo que yo les comentaba tenía que ver con lo siguiente, con que de una u otra forma, eh, esto hay que explicarlo a los papás y fundamentalmente a los niños. Los niños no entienden por qué van al psicólogo. ¿Ya? De hecho, es muy curioso que uno está conversando con ellos y los chiquillos de repente como dicen, ¿qué dije? Como que se les va como la onda, por decirlo así. Eh, yo, por ejemplo, en esta cosa de, como ya les voy mostrando, de estimulación cognitiva, ¿ya? Y neuroestimulación, como para que ir estimulando las actividades cerebrales, digamos, asociadas a la atención y la concentración, para que empiecen a funcionar mejor, les pregunto qué es lo que hicieron durante el día. Y muchos chiquillos no se acuerdan lo que hicieron en el día. Les pregunto, por ejemplo, qué es lo que hicieron en el recreo. Jugamos. ¿Ya qué jugaron? Chuta, no, jugamos a la pelota. Oye, perfecto. ¿Y qué asignatura te tocó ver hoy día en el colegio? Ah, mm, Me tocó matemática, historia, lenguaje y naturaleza. ¿Sí? Y 4 asignaturas pesadas. Ya voy a llegar a hablar de eso, de, en el fondo, de cómo con los niños ha estado funcionando el sistema educativo chileno, ¿ya? Pero de una u otra forma, eh, interesante de que, claro, parte de los niños tiene que ver con que la atención se está formando y efectivamente a lo mejor puede que no recuerden muchas cosas. Si el tema está en que de una u otra manera ese nivel atencional y de capacidad de concentrarse está muy débil y por lo tanto hay que fortalecerlo. Y ese tipo de preguntas, sin querer queriendo, como alguien diría, van neuroestimulando cognitivamente el cerebro del niño. El niño tiene que empezar a mirar para atrás, para adelante, para el futuro, el pasado, ¿ya? Y por lo tanto eso ayuda mucho. Yo me acuerdo una vez una chicoca que me tocó atender, eh, um, y que yo le hacía notar de que los papás la traían para acá porque a veces no le iba bien en el colegio y tenía que ver con que las cosas que estudiaba no le quedaban en la cabeza. Y la niña lo entendió muy bien y de hecho lo que empezamos a hacer con ella era que, por ejemplo, cuando leía un libro tenía que imaginárselo como una película. Y eso le ayudaba mucho ya a poder retener la información. Y el recurso de la imaginación es un recurso terapéuticamente hablando muy potente porque de una u otra manera influye harto en nuestro comportamiento. Cuando nos imaginamos situaciones terribles en nuestras vidas, olvídense, nuestro comportamiento no se moviliza y por el contrario se inseguriza, versus si uno se imagina como en un escenario exitoso. Ya, y exitoso me refiero no de tener hartas lucas, sino como de ganando y saliendo adelante. ¿Por qué hago este tipo de como acotaciones? Porque con los niños se explican estas cosas de otra manera. Los niños no entienden lo que es ser distraído, ya, o ser despistado, no lo entienden. Porque el funcionamiento intelectual de los niños tiende a ser más concreto, sin duda que imaginan harto, pero en general para cosas asociadas al comportamiento humano hay que ser muy concreto como para explicárselo. Sin embargo, siempre hay que citar a los papás para ver qué es lo que ha pasado y efectivamente ahí uno se puede encontrar con hartas cosas. Yo he tenido varios niños que han llegado diagnosticados por desatención cuando en realidad afectivamente andaba afectado producto de situaciones de violencia intrafamiliar. He tenido otros muchachos que han llegado por desatención, pero en realidad el problema es que el muchacho ya ha estado mostrando que va a ser gay en su vida y la mamá y me acuerdo, hace años atrás me pasó esa situación, y varias por supuesto, pero me recuerdo más de esa, pero lo llevaban porque el marido de ella era homofóbico, entonces no querían que el niño fuera gay, pues. Entonces y el muchacho se notaba que, digamos, desde su comportamiento, desde su forma de hablar,
se notaba que este muchacho, no le intelectualmente hablando, era súper hábil, y si no estaba teniendo muchas buenas notas, tenía que ver con la conducta que el papá tenía frente a la homosexualidad. Y esto lo hacía en términos de que cuando veían las noticias, el papá decía, oye, esos asquerosos, qué sé yo, y el muchacho quedaba perturbado, porque en el fondo no, cuál iba a ser la reacción del papá cuando, cuando el día de mañana supiera que era gay. En fin, como les comentaba, parte, por lo tanto, esta cosa psicológica tiene que ver con hacer un adecuado diagnóstico, ¿ya? Y en general, yo les diría que a muchachos con desatención e hiperactivos puros, puros, me refiero a que biológicamente vienen así y tienen una familia que lo ama, que lo apoya, son los menos casos, ¿ya? Y por lo tanto, cuando la familia apaña, digamos, como que apoya, en estas situaciones como que el cambio de los chiquillos es diferente porque los niños entienden que de repente se le pierden los cuadernos, entienden que de repente no anotan nada en los cuadernos, que de repente no anotan las cosas en la libreta de comunicaciones, con que a veces no llevaron las témperas o no llevaron la flauta dulce para música. Entonces los niños se dan cuenta de eso y por lo tanto invierten esfuerzo porque obviamente su familia lo están apoyando, qué sé yo, y lo pasan bien cuando van al tratamiento. En cambio, hay otras familias que, por el contrario, el trabajo es muy diferente. Entonces, yo me acuerdo un caso, pero hace años atrás, también, curioso, en vez de recordar los casos de ahora, estoy recordando harto los casos del pasado. Y recuerdo que el muchacho también llegó por déficit atencional con hiperactividad, y en realidad, y esto es un caso que es bien un tipo de casos bien frecuente, y tiene que ver con que el chiquillo tiene una baja calidad en la relación con el papá. El papá, digamos, como, o sea, ellos fueron padres producto de haber tenido relaciones sexuales una noche, eran amigos y la mamá quedó embarazada. El papá no quería que esta mujer fuera mamá, pero ella no estaba de acuerdo con el tema de abortar, así que fue mamá. Pero resulta de que en el fondo, y lo que yo me di cuenta posteriormente, era que la mamá de este muchacho empezó a ver que su vida no era la misma con hijo que sin hijo. Ya, por lo tanto, ella, me acuerdo que cuando la estaba entrevistando, me dijo, para mí es mejor que se muera, me dijo, porque así se ahorra hartos problemas digamos, que del contacto con el papá, que no lo toma muy en cuenta y que conmigo se da cuenta que yo no lo quiero mucho, entonces el- yo creo que lo mejor es que se muera, ¿ya? Entonces, claro, es como que uno empieza a pensar en ese momento, por ejemplo, de si esta mamá le decía esas cosas al chiquillo discutiendo, y lo más probable es que se lo haya dicho en algún momento. Lo cierto está en que haciendo las intervenciones más adecuadas y más ajustadas para el caso, finalmente lo que terminó ocurriendo es que la mamá empezó a tener un compromiso parental mucho más fuerte, empezó a ser más mamá y ser mujer también. Se dio cuenta que muchas mujeres pueden hacer ambas cosas y muy bien así. Y por lo tanto, el muchacho empezó a responder, pues y empezó a subir las notas y cambió todo. ¿Ya? Entonces, en esta lógica, hay que ser muy clarito, muy explícito con respecto a cómo abordar esto. ¿Ya? En general, los chiquillos, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, para ir explicándole a ellos, a veces hay algunos chiquillos que creen porque son niños, digamos, son niñas, creen que les va mal en el colegio porque no son inteligentes, ¿ya? Hay otros que no saben por qué no les va bien, se sacan malas notas, pero que está bien que los papás los castiguen porque no se han sacado buenas notas. Entonces, explicarle esto a los niños lo hace entender de que hay algo que está pasando, pero que por algo lo están llevando al psicólogo. En este caso, es como para que aprenda a que la materia le quede más tiempo en la cabeza. Y, y por lo tanto, de a poquitito, esto en este caso va a ir mejorando. Entonces, en general, paralelo al trabajo de estimulación de atención y concentración que uno tiene que ir haciendo, ya también se tiene que, en este caso, trabajar con la mamá, con los papás o con las abuelas, con quienes viva el niño, con quienes viva la niña. ¿Ya? Entonces, claro,
por ejemplo, yo una de las actividades que hago es que les pido que tanto papás como niños me traigan las notas que tienen, ¿ya? Y por lo tanto, llego y yo empiezo a encerrar en un círculo donde están todos los rojos, ¿ya? Y por lo tanto, claro, uno dice, oye, pero el ejercicio fuerte verlo. Es que resulta que cuando empezamos a hacer el tratamiento, después al mes le empiezo a pedir que me traigan de nuevo las notas y empiezan a ver que los círculos empiezan a disminuir, pues, porque las notas comienzan a cambiar. ¿Ya? De hecho, en ese encerrar círculo le empiezo a mostrar de que hay asignaturas que en el corto plazo van a cambiar las notas, como por ejemplo artes visuales. ¿Sí? O sea, alguien que no lleva el blog y digamos no lleva las témperas, no es algo difícil de, digamos, como de volver a echar a andar, digamos. Ya, o sea, el papá, la mamá o el abuelo tendría que estar más atento a eso y se puede hablar con los profesores siempre le van a escribir a WhatsApp que, por ejemplo, qué es lo que tienen que llevar. ¿Ya? Y por lo tanto eso se puede corregir, las notas cambian y el niño se empieza a dar cuenta que todo esto está funcionando. ¿Ya? Y le gusta tener 7 de 9, le gusta tener caritas felices, estrellitas, le gusta. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de conducta consecuencia, tiene que ver con que el comportamiento de las personas siempre genera algún tipo de consecuencia. Y si nosotros, en términos de nuestra conducta de estudio, no son buenos hábitos y por lo tanto no nos queda digamos, la materia en la cabeza, vamos a tener malas notas. En cambio, si empezamos a trabajar como para que el muchacho tenga mejores niveles de atención y de concentración, haciendo todas estas cosas que tienen que ver con hablar con los papás, con los muchachos, explicarle por qué es lo que pasa, ver si es que los papás requieren también de algún tipo de tratamiento, si es que hay problemas más graves, ¿ya? Entonces, bajo esa lógica, uno empieza a ver las notas y las notas cambian, pues, ¿ya? Y por lo tanto el niño empieza a sentirse mejor porque se da cuenta que es inteligente, ¿ya? Luego, el entrenamiento en autoinstrucción y lo mismo en resolución de problemas tiene que ver con que los niños aprendan a empezar a ocupar más la cabeza como para manejar la impulsividad. Vale decir, esta cosa que tiene que ver con que los niños no logran usar bien la cabeza porque por desarrollo cerebral recién están aprendiendo. O sea, nuestro proceso de aprender a contar, miren que y es muy bonito esto. Cuando uno aprende a contar, uno aprende a contar con los dedos, ¿sí? Porque uno necesita ver las cantidades, ¿ya? Sin embargo, en la medida que nuestro cerebro comienza a desarrollarse, también se empieza a desarrollar el pensamiento abstracto, vale decir, el pensamiento que nos permite, en este caso, hacer operaciones no con objetos así como visibles, sino con representaciones de esos objetos, como el número 4, el número 3. Entonces no tengo que hacer 1, 2, 3, no, sino que yo pienso en el 3. Y si tengo que sumar 3 más 4, hago toda la operación en la cabeza en vez de colocar estos 3 deditos acá y estos 4 acá. ¿Ya? Entonces, bajo esa perspectiva, los chiquillos, el que yo les pregunte, por ejemplo, qué es lo que hicieron hoy día, qué es lo que tienen que hacer mañana, empieza a dar las bases como para que los muchachos comiencen a usar su pensamiento abstracto. ¿Ya? Y por lo tanto empiecen a recordar qué es lo que hicieron en el día en el colegio, incluso a ir pensando en qué es lo que tienen que llevar mañana en este caso, para el colegio. Y hay soluciones muy bonitas de los niños, por cierto, también no menos chistosas, pero tiene que ver con que echan todos los cuadernos en la mochila y tienen todos los libros en la mochila. Y por supuesto, ¿para qué? Porque de una otra manera así no tienen que andar esforzándose todos los días en ver qué es lo que tienen que llevar, sino que llevan la mochila y allí seleccionan. Y uno lo verá como un poco práctico, ok, pero es que el mundo de los niños funciona así, pues, funciona desde lo concreto. Entonces, si el niño elaboró esa solución, mejor todavía porque el niño está aprendiendo a resolver todo lo que le está ocurriendo. ¿Ya? Entrenamiento en habilidades sociales, sobre todo cuando a veces los muchachos están sufriendo de bullying, ¿ya? Y por lo tanto, el cómo se van a empezar a llevar con los compañeros va a ser un norte y un área de la intervención. Ya, la reestructuración cognitiva, como yo les comentaba, tiene que ver con esta cosa de aprender a pensar, incluso esta cosa
que yo le relataba recién, que tenía que ver con si los niños son capaces de ir bajando niveles de impulsividad mediante el pensamiento, ¿ya? Y decirle al niño de que se puede gobernar, por ejemplo, les ayuda harto. La estrategia para estimular la atención, como ya se les ha comentado, preguntas que tienen que ver con qué hicieron, qué es lo que tienen que hacer mañana, y va haciendo que la atención se vaya como movilizando. Y esta orientación familiar tiene que ver con que hay que explicarle a la familia de en qué trata todo esto, y de la misma forma también hay que tener contacto con los colegios, ya hay que tener una red bien cercana para con el colegio, porque particularmente el colegio, a su vez, se han transformado históricamente en grandes detectores, así tal cual, de maltrato infantil y de negligencia parental, ¿ya? Como que lo detectan muy fácilmente, desafortunadamente. Entonces, si en los colegios se han detectado casos de abuso sexual, si en los colegios se han detectado casos de maltrato infantil y de negligencia, vale decir que los papás no cumplen o la mamá no cumplen bien su rol. ¿Ya? Ay, Profe, sí, dígame. que eso no tiene que ver muchas veces porque los niños pasan muchas horas en el colegio y que al final hasta pasan más tiempo con los profesores que con los mismos padres. Entonces Sí, puede que agarre más confianza porque lo que pasa, o sea, lo típico que pasa es que uno está hablándole al profe o a la profe y uno le dice en vez de profe le dice mamá cuando uno es chico. claro. Sí, Es súper común. sí, porque ocurre lo siguiente, que cuando yo les hablo del modelo sociohistórico, qué bueno que lo preguntas, Valentina, porque resulta de que lo que uno empieza a mirar tiene que ver con lo siguiente, con que efectivamente una de las cosas que desregula a los niños tiene que ver con la presencia, ausencia, que se veía históricamente así, si estaba presente la mamá o no, o si estaba presente el papá o no, y después, hoy día, lo que se viene hablando es la calidad de la relación, ¿ya? Que se tiene con el papá o con la mamá. Y por lo tanto, en esa lógica, ya cuando uno lo complementa a esa perspectiva, hay chiquillos que, por ejemplo, su mamá trabaja todo el día, ya, y por lo tanto tienen muy poco espacio, digamos, como para conversar, y la mamá cuando llega se transforma en la fiscalizadora de las actividades escolares, ¿vale? Es decir, si el chiquillo hizo las cosas o no. Si la hizo bien, no se ganó el reto, pero si no la hizo, se va a ganar el reto de la mamá. A veces, por ejemplo, en esta cosa de papás separados, a veces el tribunal ha decretado ya que el contacto con el papá es cada 15 días, ya. Y por lo tanto, como el papá muchas veces no ve muy seguido al niño, tiende a pasar este conflicto y es que la mamá le envía al papá la mochila con la ropa del niño también, por supuesto, más un cuaderno para que haga tarea el papá con el niño, ¿ya? Y no todos los papás hacen las tareas con los niños. Yo me atrevería a decir que la gran mayoría no lo hacen en ese momento porque prefieren jugar o comprarle cosas ricas para comer o salir, qué sé yo. Y por lo tanto el papá no colabora con complementar el rol materno en términos de educación. Ya, en esa lógica, los profesores, sobre todo los buenos profesores y las buenas profesoras, se transforman en un referente, digamos, como parte de la red de la familia que el muchacho pueda tener. Y por lo tanto, bajo esa perspectiva, hay profesores que no, o profesoras que no, algunos para mal, pero la gran mayoría nos ha marcado a bien, ¿ya? La tarea de los profesores, dependiendo del tipo de colegio, es bien compleja porque de una u otra forma, en el caso, por ejemplo, de colegios de escasos recursos, son muchachos, digamos, muchos estudiantes a veces por curso, y lo otro tiene que ver con que a veces los papás no participan mucho en los procesos de los niños, entonces los papás, perdón, los profesores tienen que, además de, digamos, como de guiar al niño, también tienen que guiar a los papás, guiar a las mamás. Entonces, parte de nuestra forma de ser, como los, digamos, sin querer queriendo lo sugiere la Valentina, pero nosotros también hemos copiado modelos de nuestros profesores y respecto de cómo ellos se comportan y cómo funcionan, ¿ya? Entonces, en esa lógica, esa red hace que muchas veces cuando uno la activa, en mi caso siempre la activo,
con los profesores y voy hablando de los muchachos, ya, y de las chiquillas. En general, eso me permite que los profesores sepan un poco qué es lo que está pasando y los profesores también me comentan cosas que ven, cosas que, de los papás, de las mamás, de los niños. Entonces, eh, respecto de, por ejemplo, me dicen a veces que el medicamento le ha hecho muy bien a los niños y ahora funciona muy bien y los compañeros además lo han aplaudido. Bonito. Pero hay otros casos, en cambio, que la profesora me ha dicho de que el muchacho lo nota que la dosis del medicamento es muy fuerte, como que lo tiene como pegado, como aletargado, ¿ya? Y por lo tanto hay que hacer un reajuste farmacológico allí. Por ejemplo, me han comentado cosas que tienen que ver con cómo es que los papás funcionan. Ya, yo me acuerdo una vez un chiquillo que venía por déficit atencional con hiperactividad y bueno, además de que sufría de violencia intrafamiliar, el muchacho también hacía bullying, pero llegó con ese diagnóstico. Entonces, claro, me acuerdo que la profesora lo quería harto, lo estimaba harto ese muchacho. Entonces, habíamos acordado que todos los logros que él tenía se lo íbamos a reforzar, se lo íbamos a premiar. ¿Ya? Pero fue complejo ese caso porque el tema familiar era, tribunales y tribunales de justicia, ni siquiera familia, porque el papá era bien especial. Entonces, bajo esa lógica, no sé si te contesto, Valentina, lo que preguntas o si quieres comentar algo. O sea, sí, lo que pasa es que estaba asociando casos de uno de mis colegios que tenía un compañero que se sentaba atrás mío y que se ponía a cantar en clase, se paraba y se ponía a ¿Ya? cantar en clase. Igual estábamos medio grandes, estábamos en primero medio y se ponía a cantar cumbia villera mientras el profe estaba explicando así como, ¿Cuál se estaba no tirando un pedo? sé. Sí, se ponía a bailar y detrás mío, y yo siempre he sido de prestar mucha atención, entonces me lo ponían al lado mío para que yo lo controlara, pero yo no lo soportaba porque hablaba mucho y me decía, oye, vale, vale, y me empezaba a cantar y yo sí, por favor, Ignacio. Oye, hay muchos muchachos que son súper chistosos, que son súper simpáticos. Y allí, por lo tanto, en una cosa como media clínica, yo siempre les comento a los papás y las mamás que no hay que dejar que esa chispa desaparezca, ¿ya? Porque en el fondo es parte del sello, va a ser parte de la identidad de este chiquillo. Entonces, si va a ser el alma de la fiesta, pucha, que lo sean una fiesta, po. Ya en el colegio se puede calmar un poco, pero la gente le va a agradecer igual las tallas, pero ya mucho es como que puede ser como medio hostigoso, ¿ya? O sea, Pero, yo lo amaba y yo lo sigo amando y de cerca a mí de repente me lo encontraba cuando no había cuarentena, me lo encontraba andando en bicicleta y siempre nos saludábamos porque me hacía reír mucho. Porque se tiraba buenas tallas y siempre sacaba un chiste para molestar al profe que sí, era pues, que me hacía reír, pero después ya no era uno, eran como 15 y después la clase como que ya no seguía y lo terminaban echando. Y cuando lo echaban era más chistoso porque molestaba al profe a través de la ventana. sí, pues sí, por eso, mira, de hecho yo me acuerdo que en algún momento fue re chistoso, o sea, tragicómico en realidad la técnica que ocupó una profesora, porque una profesora dijo, ya, voy a colocar acá el comportamiento de cada uno de ustedes en una cartulina para ir mostrándole cuántas notaciones positivas y cuántas notaciones negativas tienen. Y yo me acuerdo tres compañeros que eran como los más impulsivos eh, um, y competían quién tenía más anotaciones negativas. Competían, así como que buscaban en el día ganarse una anotación negativa. Yo lo vi y era chistoso, po. Y era chistoso porque jugaban como a la carrera de los caballos. Entonces, yo me acuerdo una vez que llegamos un día lunes y uno de mis compañeros y amigos dijo, no, esta semana gano yo. Y ganó, po. Y ganó con puras anotaciones negativas. Entonces, claro, tiende a darse que con temas de hiperactividad y de impulsividad, como les digo, ya, eh, claro, hay chiquillos que tienen cierta chispa, pero hay que tener cuidado porque en algunos casos la desescolarización aparece. Y esto tiene que ver con que terminan cuarto medio, si es que lo terminan, ya, y no estudian nada después. Y no estoy diciendo que haya que estudiar, ¿ya? Sino que tiene que ver con que empiezan a enfrentar más dificultades en la vida. ¿Ya? Entonces, bajo esa lógica, sin duda que el rol de los colegios ayuda mucho, ¿ya?
Se critica mucho el sistema educativo chileno. Yo creo que, por cierto, tiene grandes falencias. Yo creo que una de las grandes que tiene es que está muy centrada en los contenidos, eh, más que en lo formativo. Entonces, bajo esa lógica, a veces tenemos muchachos que saben sumar 2 más 2, sin embargo, ayudar a otro compañero a veces no lo han aprendido todavía. Entonces, uno puede hacer esas dos cosas, pero también los profesores están en un sistema donde también tienen que cumplir determinados objetivos, determinadas metas, que el ministerio está atrás de ellos, eh, um, y tienen que, a veces, para ganarse algunos incentivos monetarios, digamos, propios de lo del ministerio, tienen que ajustar mucho el tema de enseñanza-aprendizaje para llegar a esos bonos. O sea, ¿acaso no sé si ustedes han visto las pensiones que tienen los profesores? Entonces, en general esa estructura todavía no ha cambiado, por lo tanto, el tema de qué es lo que y cuánto gana un profesor durante su vida laboral activa no es cualquier tema. Y como dice la Valentina, para algunos de nosotros, me incluyo, no sé si decir que hubo alguna mamá o algún papá como profesor, pero sí hasta el día de hoy hay muchos que lo recuerdo y con harto cariño porque sí me ayudaron a formarme. Bien, ahora lo que vamos a ver tiene que ver con modelos que explican de por qué funciona la atención y la concentración de la forma en la que funcionan, ¿ya? Y nos encontramos con explicaciones. Por ejemplo, este primer modelo que habla del modelo de filtro rígido tiene que ver con lo siguiente, con que uno o escucha o uno, digamos, como música o uno lee un libro, ¿ya? Y uno dice, no, es que yo puedo hacer las dos cosas. Desde esta perspectiva le van a decir que no es posible, ¿ya? Porque les va a decir, oiga, y ustedes cuando están hablando por WhatsApp, ¿les queda la materia que están estudiando? Más o menos nomás. Claro, alguien adherente a este modelo les va a decir, bueno, esto se debe porque aparece este filtro rígido. Vale decir de que o es esto o es esto otro. Entonces, rígidamente funciona el proceso de, digamos, como de filtraje de la información y por lo tanto, en esa lógica, o es una o es otra, ¿ya? Entonces, bajo esta perspectiva, el modelo de filtro rígido de Broadbent hace notar de que la atención funciona así, ¿ya? Vale decir, si por ejemplo ustedes, voy a inventar, están escuchando, a ver, Denis Rosenthal, ya, están escuchando a Denis Rosenthal y tienen que estudiar para, no sé, metodología 1, ¿sí? De una u otra manera puede que les cueste eh, estar disfrutando la música digamos, de Denis Rosenthal, bailándola, cantándola, mientras ustedes están estudiando o subrayando y le está quedando la materia en la cabeza, ¿ya? Desde esta perspectiva es como lo uno o lo otro, ¿ya? Pero en cambio, por otra parte, el filtro, en este caso la teoría digamos, de Treisman, tiene que ver con que igual uno puede, en este caso, tomar atención a estas dos cosas, ¿ya? Lo que pasa es que no es que esto o lo otro, sino de que por el otro canal va a llegar la información más disminuida. O sea, no es que desaparece, por ejemplo, la música de Denis Rosenthal mientras ustedes estudian, no, sino que baja un poquitito como digamos, como el prestar atención hacia ese estímulo y obviamente como se le da más fuerza a lo que le estamos prestando atención y concentración, ¿ya? Y por lo tanto, en esa lógica, incluso hasta uno se puede dar cuenta de que a veces uno también logra captar no las cosas literales de las cosas, sino que también lo que quieren significar, lo que quieren decir. Entonces, por ejemplo, cuando hay algún amigo que nos dice algo y nos llama la atención, no sé, por ejemplo, hay alguien que no nos ha llamado hace 4 meses, 5 meses, y nos llama de repente, uno tiende a pensar que a uno le va a pedir un favor, y por lo tanto, a partir de esa situación, de que yo creo que me va a pedir un favor, empiezo a contestar de forma más seca.
Entonces, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, qué buena, ya, sí, sí, dime. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Tanto tiempo. Oye, cuéntame, ¿por qué me llamas? Lo que sea. Aquí aparece en este caso, como en esas situaciones, como asociado al significado, desde lo que sería el modelo de Treisman, ¿ya? Entonces, para ir cerrando este primer apartado que tiene que ver con atención y concentración, ¿ya? Como les comento, el funcionamiento cerebral sigue siendo muy importante, sin embargo, desde el modelo sociohistórico, sociocultural, todos estos factores van a influir en cómo se va a ir desarrollando el cerebro, ¿ya? Bajo esa lógica, ya les vuelvo a comentar algo que le he dicho en otras clases, que el cerebro izquierdo, digamos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho tienen funciones diferentes, ¿ya? Y por lo tanto, en general, el cerebro, la parte, digamos, como del hemisferio izquierdo, perdón, ya lo que hace, digamos, es tener un funcionamiento más racional versus que el hemisferio derecho, que es más emocional. El hemisferio izquierdo es capaz de mirar los árboles que están en un bosque, en cambio el hemisferio derecho nos va a hacer ver el bosque como lo más completo. En cambio el cerebro, claro, o sea, el hemisferio, perdón, izquierdo es más analítico, ¿ya? Y esto se los comento porque es algo que ustedes van a ir mirando el resto de sus carreras, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, chiquillos o chiquillas, con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Yo, si Dígame. puedes explicar el modelo Trainsman de nuevo, que no lo entendí bien. Deje de chatear, pues. Sí. Mira, No, no es eso, que estaba pendiente de tomar un poco de desayuno y de la nada ya había explicado y qué, me quedé así como, no. qué rico. Yo ahí en el break me voy a volver a tomar de nuevo un tecito o un cafecito. Qué rico. Ya, mira, préstame atención. Mira, voy a partir de lo siguiente. Mira, cuando empezamos a hablar de los modelos, aparece uno que es el filtro rígido de Broadbent y el otro que es el filtro atenuado. Si tú te fijas, uno dice rígido y el otro dice atenuado. El rígido te dice que o tú prestas atención a esto o no prestas atención a esto. Vale decir, si por ejemplo ahora cuando tú dices, no, es que sabes que justo me puse a tomar como el desayunito y me perdí la diapo porque estaba como disfrutando, no sé, por la marraqueta crujiente con mantequilla y queso de Valdivia, ¿ya? Y tomándome un tecito de, no sé, pues de canela, ya no sé, pues bien dulcecito. Claro, se me fue la onda, pues. Y obvio, de acuerdo al filtro rígido, porque tu atención está focalizada en ese momento en el disfrutar esos alimentos, no en este caso en la clase. Por lo tanto, es más rígido en ese sentido. O es o no es. En cambio, el de Treisman te dice, ¿sabes qué? No es que sea así o asá, sino que si tú prestas atención a un estímulo y hay otro alrededor tuyo, no es que desaparezca ese estímulo, sino que en realidad se mantiene, ¿ya? Y cuando se mantiene, muchas veces uno lo que tiende a hacer es no pescar o no tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso de lo que es la canción y las notas musicales de una canción, por ejemplo, de Nils Rosenthal, ¿ya? Sino que mientras estudio y escucho la música de ella, por abajo yo estoy pensando y asociando muchas de las cosas que a mí me pasan con las letras y con la canción que ella puede estar interpretando. Por lo tanto, en esa lógica, esta cosa del filtro atenuado es que no es que la información desaparece del otro canal, ya no es como esto o esto otro, sino que yo hago esto, pero igual percibo esto otro, más bajito, pero lo logro percibir. ¿Y qué es lo que percibo? Cosas que tienen que ver más con el significado de esa situación. No tiene que ver con escuchar la canción propiamente tal, sino que, por ejemplo, se va interpretando eso. Es como, por ejemplo, que si ustedes están estudiando y aparece el WhatsApp. El filtro de Broadbent diría o es WhatsApp o es estudiar, ¿ya? En cambio, si lo vemos desde Treisman, lo más probable que vamos a ver es que si alguien está estudiando y le empiezan a llamar por WhatsApp, igual sigue pendiente, pero empieza a darle vuelta más a los significados, qué es lo que cuándo me va a escribir esta persona, por qué no me ha escrito, este habla mucho, por qué hablará tanto, en fin, como que hay un procesamiento ahí bien interesante que uno no se alcanza a dar cuenta
y que tiene que ver con que no desaparece la otra información del canal, pero como que uno le extrae el significado y uno lo integra a la vida de uno. Tiene un procesamiento muy activo en ese sentido, en este caso el modelo de Traceman. ¿Sí? Profe, ¿Me puedo entonces tiene entender? que ver, Dale, sí, pero dale. tiene que ver, por ejemplo, cuando uno va escuchando música en la calle y Oh, no necesariamente te sabes la canción, pero siempre escuchas la misma playlist y al final te sabes la canción completa, pese a que no hayas ah, estado prestando atención todo el rato a la exacta- canción, sino que va a dónde vas. exactamente, y cómo te sientes, y qué es lo que reflexionas, qué es lo que piensas. Porque cuando uno escucha música en general, como que, por lo menos en mi caso, es inevitable no recordar cosas. Por ejemplo, hay una canción de los Jaivas que se llama La Poderosa Muerte, y yo cada vez que la escucho me acuerdo cuando estaba en Machu Picchu con un grupo de amigos de la universidad y estábamos allá, po. Y siempre recuerdo esa situación, siempre, 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 siempre. Y por lo tanto llena de significado sin duda esa experiencia. Ojalá que algún día puedan hacer ese viaje, muy transformador en mi opinión. No, o sea, no solo yo, sino que todos los que he conocido que han ido para allá dicen que es muy transformador y que no hay nada que celebrar con la llegada de los españoles porque quizás no hubiésemos desarrollado de otra forma si hubiésemos tenido el ciclo natural de las civilizaciones. ¿Me entiendes? Sí, profe, lo entiendo y estoy de acuerdo que no ganamos nada con la colonización. También estoy de acuerdo con eso. Así que, bueno, vamos a hacer un break ahora, ¿ya? Son las 9:24, me voy a conectar a las 9:45, ¿ya? Para que tengan un ratito más de descanso. Y ahí vamos a ver lo que es memoria y vamos a ver algunos videos para que estén conectados, ¿ya? Que estén bien, muchachos, nos vemos en 20 minutos más. Que esté rico el cafecito, profe. Gracias, Valentina, te pasaste, que esté rico tu tecito también. Chao.